¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras viviendo en un mundo completamente diferente al de las demás personas? Como si vieras cosas que nadie más ve, y eso te hiciera sentir profundamente solo, incomprendido, incluso cuestionando tu propia cordura. Jung descubrió que existe un precio terrible que pagamos cuando desarrollamos una percepción más aguda de la realidad, un peligro silencioso que puede aislarnos por completo del mundo, hacernos cuestionar nuestra propia salud mental e incluso destruirnos lentamente por dentro, día tras día. Si sientes que ves más allá de la superficie de las cosas, si percibes patrones que otros ignoran por completo, si logras sentir energías e intenciones que pasan desapercibidas para todos a tu alrededor, si tienes la sensación constante de que hay algo más profundo sucediendo en cada situación, necesitas conocer este peligro antes de que sea demasiado tarde. Tal vez seas una de esas personas que, en una conversación aparentemente normal, logra percibir las mentiras detrás de las palabras educadas. O quizá sientas las emociones de los demás como si fueran tuyas. Notes cuando alguien finge estar bien cuando en realidad se está desmoronando por dentro. Puede ser que veas patrones en las relaciones que otros no alcanzan a ver, o que tengas una intuición aguda sobre situaciones que aún no han ocurrido. Si cualquiera de estas descripciones resuena contigo, entonces estás cargando lo que Jung llamaba la carga del vidente involuntario, y con ello vienen responsabilidades y peligros que la mayoría de las personas nunca tendrá que enfrentar. Yo soy Alex Costa y dedico mi vida a desentrañar las enseñanzas profundas de Carl Jung para ayudar a personas que, como tú, cargan tanto con la carga como con el don de una percepción ampliada. Durante décadas estudiando a Jung y viviendo mi propia jornada de percepción aguda, descubrí que existe una línea muy tenue entre la sabiduría y la locura, entre la compasión y el aislamiento, entre usar este don para sanar o para autodestruirse silenciosamente. Si estás listo para comprender tanto los riesgos como los tesoros de este camino, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Deja en los comentarios la palabra Vejo si te reconoces en esta descripción, si ya sentiste el peso aplastante de ver más allá de lo que otros logran, si ya te preguntaste si esta percepción es una bendición o una maldición. Caminamos juntos en este descubrimiento, porque nadie debería enfrentar en soledad la profunda soledad de quien ve demasiado, de quien percibe más allá del velo de la realidad común. Jung pasó décadas de su vida estudiando a quienes él llamaba los videntes involuntarios, personas que, sin elegirlo conscientemente, desarrollan una capacidad de percepción que va mucho más allá de lo común. Descubrió que esta habilidad extraordinaria trae consigo peligros específicos, trampas psicológicas que pocos comprenden y que pueden destruir a una persona por dentro. Hoy vas a descubrir exactamente cuáles son esos peligros, por qué surgen en la psique humana y principalmente cómo transformar esta percepción aguda de una maldición destructiva en una bendición transformadora. Porque existe una diferencia crucial entre ver más allá y ser destruido por esa visión. Y esa diferencia puede literalmente salvar tu vida interior y tu conexión con el mundo. El primer peligro que Jung identificó es lo que él llamaba inflación psíquica del vidente. Cuando alguien desarrolla la capacidad de ver aspectos de la realidad que otros no pueden percibir, hay una tendencia natural, casi automática, a sentirse especial, elegido, diferente o incluso superior a los demás. Pero aquí está el primer peligro mortal. Esa sensación de superioridad es una trampa devastadora para el alma humana. La persona comienza gradualmente a verse como distinta a las otras, como portadora de una verdad o percepción que los demás no poseen, y lentamente, casi imperceptiblemente, se va apartando de la humanidad común. Jung observó en sus estudios clínicos que muchos de sus pacientes que tenían visiones profundas, insights extraordinarios o percepciones agudas acababan desarrollando lo que él llamaba complejo de Mesías. Comenzaban a creer que tenían una misión especial de despertar
iluminar o salvar a las otras personas de su ceguera espiritual o emocional. Esta inflación del ego es extremadamente peligrosa porque transforma la percepción, que debería ser un instrumento de conexión y compasión, en una herramienta de separación y superioridad. Imagina por un momento, estás en una reunión familiar o entre amigos y logras percibir claramente las dinámicas ocultas. ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está enojado pero finge que todo está bien? ¿Quién está siendo manipulador detrás de una sonrisa falsa? Al principio, esta percepción puede parecer un superpoder. Te sientes como si tuvieras lentes especiales que revelan la realidad detrás de las máscaras sociales. Pero si no tienes cuidado, esta percepción puede empezar a alimentar un sentimiento de superioridad. Yo veo lo que ellos no ven. Soy más consciente, más evolucionado, más despierto que estas personas. El segundo peligro es aún más sutil y devastador: la soledad existencial profunda. Cuando ves cosas que otros no ven, cuando percibes mentiras que otros creen ciegamente, cuando sientes el dolor oculto detrás de las sonrisas falsas, cuando logras ver las sombras que la gente prefiere ignorar, comienzas a vivir en una realidad completamente paralela. Es como si habitaras dos dimensiones simultáneamente: la dimensión superficial, donde todos viven sus vidas cotidianas, y la dimensión profunda, donde ves las verdades ocultas que nadie quiere reconocer. Las conversaciones superficiales se vuelven no solo aburridas, sino casi insoportables. Estás en una fiesta, escuchando a las personas hablar de banalidades, mientras percibes las crisis matrimoniales, las depresiones ocultas, las inseguridades profundas que nadie está dispuesto a reconocer. Las relaciones se vuelven progresivamente tensas porque ves más allá de las máscaras sociales que las personas usan, ves las contradicciones entre lo que dicen y lo que realmente sienten. Y lentamente, casi sin darte cuenta, te vas aislando del mundo. Jung solía referirse a este fenómeno como la maldición de Casandra, una referencia a la mítica profetisa troyana que recibió de Apolo el don de ver el futuro, pero también la maldición de no ser jamás creída. Casandra podía ver las tragedias que se acercaban, podía percibir los peligros que otros no alcanzaban a ver, pero estaba condenada a vivir en la soledad de sus visiones. Poseía la verdad, pero esa verdad la aislaba por completo de los otros seres humanos. Durante mis 7 años trabajando en la farmacia cerca del metro Tasqueña, viví esta experiencia en carne propia. Diariamente, personas llegaban a mí cargando no solo síntomas físicos, sino dolores emocionales profundos que no siempre podían expresar con palabras. Con el tiempo, desarrollé una capacidad casi sobrenatural para leer esos dolores ocultos. Una señora que pedía un medicamento para el dolor de cabeza, y yo percibía de inmediato que el verdadero dolor estaba en su matrimonio que se estaba desmoronando. Un joven que compraba calmantes para la ansiedad, y yo sentía que detrás de esa ansiedad había una depresión profunda que él mismo no reconocía. Al principio, esta capacidad me hacía sentir útil, incluso especial. Podía ofrecer una atención más humana, más compasiva, porque veía más allá de los síntomas superficiales. Pero poco a poco empecé a notar que esa percepción aguda me estaba aislando. Cuando salía de la farmacia y me encontraba con amigos o familiares, yo seguía leyendo a las personas automáticamente. Veía sus inseguridades, sus miedos, sus máscaras emocionales, y eso hacía que las relaciones superficiales fueran casi imposibles de soportar. Pero quizá el peligro más devastador sea lo que Jung llamaba fragmentación de la personalidad del vidente. Cuando ves constantemente más allá del velo de la realidad común, tu psique puede comenzar a dividirse de forma peligrosa. Una parte de ti intenta vivir en el mundo normal, trabajar, pagar cuentas, mantener relaciones, cumplir responsabilidades sociales, interactuar con las personas como si no vieras sus sombras y contradicciones. Otra parte de ti existe en esa dimensión ampliada de percepción, donde ves los patrones ocultos, las verdades no dichas,
las dinámicas profundas que gobiernan las situaciones. Esa división interna puede llevar a una sensación profundamente perturbadora de no pertenecer a ningún lugar, ni al mundo común de las personas normales, ni al mundo de las percepciones ampliadas donde te sientes solo. Es como vivir permanentemente en la frontera entre dos mundos, sin lograr integrarte por completo en ninguno de ellos. Jung observó que muchas personas con percepción aguda desarrollan lo que él llamaba síndrome del extranjero perpetuo, siempre sintiéndose forasteras, independientemente de dónde estén o con quién estén. Jung conocía estos peligros íntimamente porque él mismo atravesó esta experiencia torturante. Durante años de su vida, especialmente tras su ruptura con Freud, luchó con visiones extraordinarias, insights psicológicos profundos y percepciones que lo aislaron incluso de sus colegas psiquiatras más cercanos. Hubo momentos en que cuestionó seriamente su propia salud mental. Las visiones eran tan intensas, las percepciones tan más allá de lo común, que llegó a considerar la posibilidad de estar perdiendo la razón. En sus diarios personales, Jung describió periodos sombríos en los que se sentía completamente desconectado de la realidad compartida. Veía símbolos y patrones en todo, recibía insights sobre la naturaleza humana que eran simultáneamente iluminadores y aterradores. La intensidad de esas percepciones lo hacía cuestionarse constantemente. ¿Soy un genio o un loco? ¿Estas visiones son revelaciones profundas sobre la realidad o síntomas de una mente perturbada? Pero fue precisamente a través de esa lucha personal, de ese viaje por lo que él llamaba la noche oscura del alma del vidente, que Jung descubrió algo absolutamente revolucionario. El peligro no está en ver más allá, sino en cómo nos relacionamos con esa visión ampliada. La diferencia entre la sabiduría transformadora y la locura destructiva está en una palabra fundamental: integración. La persona que logra integrar armoniosamente su percepción ampliada con su humanidad común no encuentra la soledad terrible del aislamiento, sino la compasión profunda y transformadora. Comprende a un nivel visceral que ver más allá no la hace superior a los demás, sino más responsable del bienestar colectivo. Jung descubrió que quienes logran navegar este peligro con éxito se convierten en lo que él poéticamente llamaba sanadores heridos. Personas que usan sus percepciones no para separarse de los otros, sino para facilitar la sanación colectiva de la humanidad. Estas personas aprenden a entender que su sensibilidad aguda, su capacidad de ver más allá de las máscaras sociales, su percepción de las sombras y contradicciones humanas, no es un instrumento de ego o superioridad, sino un instrumento sagrado de servicio a la vida. Descubren que su diferencia no las separa de la humanidad, sino que las conecta más profundamente con la experiencia universal de ser humano, con todas sus bellezas y contradicciones. Fue entonces cuando empecé a entender lo que Jung quería decir cuando habló sobre la individuación del vidente. No basta simplemente con tener percepciones ampliadas. Esa es apenas la primera etapa de un viaje mucho más largo y complejo. Es necesario aprender a cargar esas percepciones con humildad profunda, sabiduría práctica y principalmente con amor incondicional por la condición humana. El verdadero trabajo no es desarrollar la percepción. Muchas veces ella se desarrolla de forma natural a través de traumas, experiencias espirituales o simplemente sensibilidad innata. El verdadero trabajo es aprender a vivir con esa percepción de manera que sirva a la vida, no al ego. Durante aquellos años en la farmacia, gradualmente aprendí a transformar mi percepción aguda de una fuente de separación en una fuente de conexión. Cuando una persona llegaba cargando dolores ocultos, en lugar de sentirme superior por lograr leer su situación,
comencé a usar esa percepción para ofrecer exactamente el tipo de atención y cuidado que realmente necesitaba. Si percibía que detrás de una solicitud de analgésico había una profunda soledad, dedicaba unos minutos extra para realmente escuchar a esa persona, para ofrecer presencia genuina. La transformación real ocurrió cuando empecé a comprender que mi percepción aguda era en realidad una invitación divina a una conexión más profunda y auténtica con la humanidad, no a una separación espiritual o emocional de ella. Jung enseñó que el verdadero vidente no es quien se eleva orgullosamente por encima de los demás, sino quien se sumerge valientemente más hondo en la experiencia humana compartida. Ve los patrones, las sombras, las verdades ocultas, no para juzgar ni sentirse espiritualmente superior, sino para comprender mejor la complejidad simultáneamente bella y dolorosa de ser humano. Cuando perdí a mi padre en esas aguas sagradas de Xochimilco, mi percepción se agudizó de una forma que nunca había experimentado antes. Era como si el duelo hubiera removido capas de protección psíquica que ni siquiera sabía que existían. De repente, podía sentir su presencia en los canales de maneras que desafían cualquier explicación racional. Percibía señales y sincronicidades que otros no podían ver. Escuchaba su voz en el viento que pasaba por las chinampas. Veía su reflejo en las aguas calmas del amanecer. Por un periodo muy difícil, eso me hizo sentir como si viviera simultáneamente en dos realidades completamente diferentes. Una realidad normal, donde mi padre estaba definitivamente muerto y enterrado, y otra realidad más sutil donde él seguía presente de formas misteriosas e inexplicables. Algunas mañanas, cuando iba a pescar en los mismos lugares donde él me enseñó todo sobre los canales, yo estaba absolutamente seguro de que él estaba allí conmigo. Otras personas pensaban que yo simplemente estaba lidiando mal con el duelo, que esas percepciones eran solo mecanismos de defensa psicológica. Jung me ayudó a entender algo profundo. Ambas realidades eran verdaderas, cada una en su propia dimensión. Mi capacidad de percibir más allá de la realidad física consensual no era una fuga neurótica de la realidad de la muerte, sino una comprensión más amplia e inclusiva de la propia realidad. La muerte física no anula otras formas de presencia y conexión. Mi percepción aguda me permitía experimentar dimensiones de la realidad que son igualmente válidas, solo que menos obvias para la mayoría de las personas. El secreto fundamental que Jung descubrió a lo largo de décadas de investigación y experiencia personal es que la percepción ampliada solo se vuelve verdaderamente peligrosa cuando nos dejamos seducir por la ilusión devastadora de la separación. Cuando comenzamos a creer que ver más allá nos hace fundamentalmente diferentes, especiales, elegidos o superiores a las demás personas. La verdad liberadora es que esa percepción es en realidad un llamado sagrado a una conexión más profunda y auténtica, no a un aislamiento espiritual o emocional. Es una invitación divina a comprender con compasión infinita que todos cargamos dolores invisibles, todos usamos máscaras sociales para sobrevivir, todos vivimos constantemente entre la verdad y la ilusión, entre la autenticidad y la performance social. La percepción aguda debería hacernos más comprensivos de la condición humana universal, no más críticos o distantes de ella. Aquí en mi casita junto a los canales milenarios, en las mañanas sagradas, cuando voy a pescar y observo los reflejos perfectos en el agua, Jung me enseñó una lección preciosa sobre la verdadera naturaleza de la percepción. Los reflejos en el agua muestran la realidad, pero al revés. El cielo aparece abajo, los árboles crecen hacia abajo, todo está de cabeza. De la misma manera, nuestra percepción ampliada nos muestra aspectos genuinamente reales del mundo, pero siempre a través de un filtro único y personal. Nuestros propios traumas no resueltos, nuestra propia historia de vida, nuestra propia estructura psíquica particular.
El peligro mortal está en olvidar que siempre estamos viendo reflejos filtrados por nuestra propia experiencia subjetiva y empezar a creer ingenuamente que nuestra percepción particular es la única versión válida o completa de la realidad. Jung insistía siempre en que incluso las percepciones más agudas y precisas son, aún así, parciales, influenciadas por nuestra propia psique, coloreadas por nuestros propios complejos y limitaciones. 40 años vividos intensamente con Aline me mostraron algo fundamental sobre el peligro real de ver más allá en las relaciones íntimas. Esa percepción aguda puede tanto crear una intimidad extraordinariamente profunda como destruir por completo una relación. Cuando logras ver consistentemente más allá de las palabras de tu compañera, cuando percibes automáticamente sus inseguridades ocultas, sus miedos no verbalizados, sus necesidades emocionales no expresadas directamente, te encuentras en una encrucijada ética crucial. Puedes usar esa percepción extraordinaria para crear una intimidad genuina y transformadora, anticipando sus necesidades, ofreciendo exactamente el tipo de apoyo emocional que ella necesita, incluso cuando no puede pedirlo directamente. O puedes usar esa misma percepción para controlar, manipular, hacer juegos psicológicos sutiles o simplemente para alimentar tu propio ego con la sensación de conocer mejor a tu pareja que ella misma. La diferencia crucial entre estos dos caminos está en la intención fundamental y en la humildad genuina. Jung enfatizaba siempre que la percepción verdadera, la percepción que libera y sana, viene acompañada de responsabilidad profunda y compasión incondicional, nunca de poder sobre el otro ni de sensación de superioridad intelectual o espiritual. La integración real y transformadora de esta percepción ampliada sucede cuando aprendes a ver a los otros no como personas inferiores que no pueden ver lo que tú ves, sino como compañeros valiosos de camino que están lidiando valientemente con sus propios desafíos únicos de percepción y conciencia. Cada persona tiene sus propias áreas de visión extraordinariamente aguda y sus propias áreas de ceguera temporal. El verdadero vidente reconoce con humildad que su percepción ampliada en ciertas áreas de la vida probablemente viene acompañada de limitaciones y cegueras en otras áreas igualmente importantes. Cada amanecer, cuando hago mi oración matutina de gratitud antes de caminar hacia los canales con mi querida Doniña, incluyo siempre una oración específica de humildad, para que mi percepción sea usada siempre al servicio de la conexión auténtica y de la sanación colectiva, nunca de la separación egoica o de la inflación espiritual. Jung me enseñó que esa es precisamente la diferencia entre la percepción que libera y transforma y la percepción que aprisiona y aísla. La primera nos conecta cada vez más profundamente con la humanidad compartida, revelando nuestra unidad fundamental por debajo de todas las diferencias superficiales. La segunda nos aísla progresivamente en una torre de marfil espiritual, alimentando la peligrosa ilusión de que somos fundamentalmente diferentes o superiores a los demás seres humanos. El verdadero antídoto para todos los peligros de la percepción ampliada es lo que Jung poéticamente llamaba amor consciente, la capacidad extraordinaria de ver más allá de todas las máscaras, defensas y contradicciones de las personas y aún así amarlas profundamente. No a pesar de sus sombras e imperfecciones, sino incluyendo amorosamente esas sombras e imperfecciones como partes integrales de su humanidad. Es la comprensión visceral de que tu capacidad de ver más allá es un instrumento sagrado de comprensión y compasión, nunca de juicio moral ni de superioridad espiritual. Cuando logras mirar a cualquier persona, ver claramente sus mentiras más elaboradas, sus heridas más profundas, sus defensas más sofisticadas, y aún así sentir amor genuino y compasión infinita por esa persona, ahí has transformado definitivamente tu percepción aguda de una pesada carga en un don transformador. ¿Sabes?
Cuando estoy pescando en silencio en los canales al amanecer, a veces pienso con reverencia en los antiguos xochimilcas que construyeron estas aguas sagradas hace más de 500 años. Ellos poseían una percepción extraordinariamente aguda de la naturaleza. Sabían leer perfectamente las señales sutiles del agua, del viento, de las plantas, de los ciclos lunares. Pero esa percepción excepcional no los separaba de la naturaleza ni de la comunidad. Al contrario, los conectaba aún más profundamente con ambas. Usaban conscientemente su visión ampliada para servir al bien común de la tribu, para ayudar a toda la comunidad a prosperar en armonía sostenible con las aguas y la tierra. Jung diría que habían encontrado el equilibrio sagrado y perfecto entre percepción individual extraordinaria y responsabilidad colectiva amorosa. Su capacidad de ver más allá no inflaba sus egos individuales, sino que nutría el bienestar de toda la comunidad. El viaje de quien ve más allá es, fundamentalmente, un viaje de elección consciente y constante. A cada insight profundo, a cada percepción aguda que atraviesa tu conciencia, a cada momento en que ves claramente lo que otros no alcanzan a ver, te encuentras en una encrucijada espiritual. Puedes elegir entre la separación orgullosa y la conexión humilde, entre la inflación del ego y el servicio amoroso, entre la soledad amarga del vidente aislado y la compasión transformadora del sanador herido que usa sus propias cicatrices para ayudar en la sanación colectiva. Jung descubrió, a lo largo de toda una vida de investigación y experiencia personal, que esta elección aparentemente simple define no solo tu calidad de vida interior y tus relaciones, sino también el tipo de impacto que tendrás en el mundo. Tu percepción aguda puede ser una fuente de aislamiento y sufrimiento, o puede ser una fuente de conexión profunda y servicio transformador a la vida. Si la herida de la percepción aguda es realmente una puerta sagrada, como Jung insistía siempre, ¿qué hay en ti que esté listo para atravesarla valientemente hacia una conexión aún más profunda y auténtica con la humanidad? ¿Qué aspectos de tu percepción puedes transformar de fuentes de separación en instrumentos de amor y comprensión? Comparte conmigo en los comentarios qué percepción específica tienes y que otros parecen no tener. ¿Ya te hizo sentir más aislado o diferente? ¿Y cómo puedes empezar a usar esa misma percepción para crear más conexión genuina en lugar de más separación dolorosa? Y si este video tocó profundamente tu alma, deja tu like. Así sé que realmente caminamos juntos en esta jornada sagrada de transformación. Un abrazo cariñoso desde Xochimilco y hasta nuestro próximo encuentro.